Soy Dumar Fuenmayor, una gran bendición, pues, declarando sobre cada uno de ustedes el shalom de Dios, la gracia divina y que todas las cosas en el día de hoy nos ayudan para bien. Como siempre, vamos a compartir una poderosa palabra de parte de nuestro Señor para nuestras vidas, pidiendo al Padre, en el nombre de su Hijo amado Yahshua, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca y nos guíe en esta maravillosa enseñanza, para que cada uno de ustedes pueda, y cada uno de nosotros, podamos recibir la porción necesaria para este día. Todos los días Dios tiene algo bueno, agradable, algo perfecto, algo glorioso para nosotros. Sin embargo, a veces por estar distraídos, por estar extremadamente ocupados en otros asuntos, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos las grandes verdades pues que Él anuncia día a día, y mucho menos entonces la vamos a vivir, porque si nosotros no prestamos atención a las palabras del Señor, no importa cuánta buena intención tengamos de quererlo hacer, no lo vamos a poder vivir. Para poder vivir el reino, para poder operar en la dimensión del reino, nosotros tenemos que estar atentos a las palabras del reino, tenemos que escudriñarlas y tenemos que escucharlas atentamente. Entonces hoy quiero hablar acerca de esta verdad que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Vuelvo y repito, y sigo clamando, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo nos dé iluminación, que nos abra el entendimiento y nos abra nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder recibir esa palabra que hoy tiene para nosotros. Y les ruego pues que, como profeta que soy, como hijo primeramente que soy del Señor, que la palabra fluya en mí y a través de mí, para la gloria de Él y para beneficio de todos nosotros. Entonces, hoy quiero hablarles, como les dije, en Mateo capítulo 6, y quiero que prestemos todos atención, porque esta va a ser respuesta a muchas inquietudes, a muchas interrogantes, a muchos intentos fallidos que hemos tenido como hijos de Dios para avanzar, para ver la mano de Dios a nuestro favor, porque quiero que usted sepa eso, y todos nosotros lo debemos de tener presente. Dios, su mano, Él siempre la quiere mover a nuestro favor, pero como dije anteriormente, es posible que estemos tan distraídos, estemos tan extremadamente ocupados, que no estamos entendiendo verdaderamente el propósito de nuestro nuevo nacimiento, el propósito de nuestra creación, el propósito de la muerte y resurrección de Yahshua, el propósito en por qué estamos vivos hasta ahora. Entonces vamos a leer, según la versión textual, cuarta edición, la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh gente de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Ese versículo 32 tenemos que subrayar en esa parte, porque ahí hay una verdad que está siendo revelada y que ha sido revelada. Recordemos que el reino es un misterio que se revela, y aquí el Señor nos va revelando cómo es el reino, los principios del reino, cómo se deberían de conducir los ciudadanos del reino, los cuales somos nosotros, y qué nos rige, qué debemos de esperar. Entonces aquí dice,
Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. ¿Quién es un gentil? Alguien que no tiene pacto con Dios. Lo que éramos antes nosotros, antes de que Yeshua, o antes de que el Señor pues nos convenciera de pecado y nos hiciera su pueblo. Antes de ser creyentes éramos gentiles. Entonces dice todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Tremendo. Entonces vamos a ir desarrollando mediante el Señor nos vaya guiando, nos vaya ayudando. Porque este pasaje, estos capítulos de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, lo hemos predicado muchas veces, lo hemos compartido muchas veces, muchas enseñanzas usted va a conseguir acerca de este pasaje. Pero hoy creo que vamos a recibir algo nuevo, algo fresco. Recordemos que siempre Dios está haciendo cosas nuevas. Aunque los principios del reino siguen siendo los mismos, ellos no varían, son eternos, su profundidad sí. A medida pues que nosotros pasemos tiempo con la Escritura, ellas se van a ir abriendo delante de nuestros ojos y van profundizando de lo superficial, o gradualmente se va revelando de lo superficial a lo más profundo. Esas profundidades de Dios, del conocimiento revelado, de la sabiduría de Dios, está reservado para lo que hemos alcanzado madurez. La madurez nos da a nosotros, cuando hablo de madurez, estoy hablando de madurez espiritual, que viene como producto, ¿verdad?, del proceso de la palabra en nuestras vidas, de la obediencia, de la disciplina del Señor, de aprender a obedecer al Señor. A eso yo me refiero con madurez. No estoy hablando solamente de la madurez natural, pues, que un hombre obtiene a medida que cumple los años. Pero es curioso que hay gente que tiene una edad avanzada, pero piensa como niño. Y el Señor quiere que lo único que tengamos como niño es nuestro corazón en cuanto a la maldad, que seamos como niños libres de la maldad, que no pensemos maldad, que no practiquemos maldad. Y debemos de tener una mente adulta, hablando de lo espiritual. Entonces, nosotros, cuando tenemos pacto con Dios y cuando queremos vivir conforme a ese nuevo hombre que fue creado según el Mesías, porque lo dice Efesios capítulo 2, que nosotros fuimos creados hechura suya, creados en Cristo. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo. O sea que se produjo en nosotros una nueva hechura, una nueva creación, lo dice Corintios también. Recordemos que nosotros cuando nacemos por vía natural, arrastramos la naturaleza de Adán, la iniquidad de Adán y todas las consecuencias de Adán, la iniquidad, el pecado, la desobediencia y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros venimos al Mesías, o mejor dicho, cuando el Mesías nos escoge, porque la Biblia lo dice, nosotros no los escogimos a él, le dijo él a sus discípulos, yo los escogí a ustedes. O sea, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, cuando el Señor nos escoge, se revela en nuestras vidas y nos hace sus hijos, a partir de allí, queridos hermanos, comienza un proceso de restauración profunda en la vida del creyente, muy profunda, porque Dios quiere y comienza a desarraigar toda esa anticultura, todo ese estilo de vida, todos esos deseos, toda esa forma humana de tratar de resolver la vida que tenemos. Escuche bien, el propio Yahshua, el propio Jesús, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25, nos enseña cuál es el estilo de vida que un ciudadano del reino, es decir, un hijo de Dios, debería de manifestar, debería de vivir. Y nos compara y hace una comparación en la gente del reino y la gente que no es del reino. Y la Biblia dice que Él nos ha entregado el reino, dice, niñitos, a ustedes el Padre le ha agradado entregarles el reino. O sea, el Señor nos entregó fue un reino. El Señor nos entregó, y cuando hablamos de reino estamos hablando del gobierno soberano de Dios.
de ese mundo dimensional del rey, del gobierno de Dios, donde Él es el soberano, donde Él es el todopoderoso, el gran yo soy, el gran proveedor, el gran sustentador de todas las cosas, del cual viene todo y al cual también vuelve todo. Entonces, en el reino de Dios, las cosas las comprendemos diferente, las comprendemos tal y cual como debe de ser. Escuche bien, fuera del reino nosotros no comprendemos a Dios. Fuera del reino nosotros nunca vamos a traer su voluntad a nuestra vida, no la vamos a conocer, y si no la conocemos, cuánto menos la vamos a poner por obra. Entonces, Yahshua, en su manifestación, en su anuncio, en su inicio de ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a partir de esa conversión genuina que es hecha, provocada, iniciada, sostenida, escúcheme, en la salvación la inicia Dios, la sostiene Dios siempre, y todo depende de Dios. Nada en cuanto al plan de redención, de la salvación de nuestra vida y nuestro encuentro con Él depende de nosotros. Y eso, por supuesto, es complejo bajo una perspectiva humana, bajo una teología humana, bajo una perspectiva religiosa. Es imposible poder captar esa verdad a través de la mente finita del hombre. El de que nosotros conozcamos por la revelación de la palabra, por la iluminación de la palabra, por la comprensión del reino, que la salvación viene de Dios y es sostenida por Dios, y que es Dios y que depende todo de Él. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa verdad del reino, no vamos a vivir con temor, no vamos a vivir pensando o condenando a las personas que posiblemente estén en un proceso difícil de su vida, sea pecado, sea desobediencia, sea adulterio, sea lo que sea. Una persona que le pertenece al reino es inevitable que vengan tropiezos, es inevitable que no falle, pero ciertamente su redención, su salvación depende del Señor, porque todo viene de Él y todo regresa a Él, todo es de Él. Y ahorita le voy a compartir esa verdad tremenda, y que el propio salmista, el cantor, el dulce cantor de Israel, habla acerca del Señor. Es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Entonces, nosotros los nuevos creyentes, los hijos de Dios, necesitamos estar atentos a las verdades absolutas del reino. Usted y yo estamos en un tiempo muy determinante de nuestra vida, y estamos a punto de ver manifestado el reino de Dios literalmente en esta tierra. Falta los tiempos señalados por Dios, las características que estamos viviendo los tiempos de Noé. Así, eso es una de tantas señales que el Señor dijo, que en los tiempos de Noé, que su venida sería como los tiempos de Noé, y estamos en esos tiempos. Pasando cosas catastróficas, hijos quitándole la vida a los padres quitándole la vida a los hijos, sodomismo. Esto es como Sodoma y Gomorra, ya poco a poco cada vez nos estamos pareciendo más en todo el estilo de vida que esta raza humana caída y pervertida está cometiendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, bíblicamente, para entrar pues más en el tema, necesitamos comprender el reino. Yahshua es el que lo revela. Yahshua enseña el reino. Si usted quiere conocer del reino, usted quiere conocer el verdadero mensaje de Yahshua, usted lo va a conseguir desde Mateo en adelante. O sea, lo va a ver más entendible, lo va a ver manifestado, porque desde Génesis hasta Malaquías se habla de reino. Pero ese reino, dice el propio apóstol Pablo, que ese misterio estaba escondido por los siglos de los siglos, pero manifestado en los últimos tiempos. Es decir, que aunque se hablaba de reino, o aunque ahí los pasajes hablaban de un reino, la comprensión acerca de ello estaba oculto. Quien lo vino a revelar fue Yahshua. Quien vino a darle la explicación correcta fue Yahshua. Aquella mujer samaritana lo dijo muy bien: cuando venga el Mesías, Él nos explicará todas las cosas. El Mashiach, como el gran maestro por excelencia, el método que Él utilizó para poder explicar la Escritura es el que nosotros debemos de aplicar. Escúcheme, el método de interpretación que tú y yo debemos de aplicar para comprender las santas Escrituras no puede ser la teología, no puede ser
¿verdad? La hermenéutica no puede ser los métodos de interpretación hebreo, el método Pardés o el de Hillel o el de Shammai, lo que sea. Todos esos métodos son métodos humanos. El verdadero método es el que enseñó Yeshua. Y Yeshua habla de que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a hablar las cosas que van a acontecer. Entonces, si tú y yo queremos comprender verdaderamente el reino y queremos que ese reino se muestre en toda su dimensión en nuestra vida y nosotros poder disfrutar de todos los beneficios de ese reino como ciudadanos del reino, nosotros necesitamos depender de una comunión tanto de las Sagradas Escrituras como del Espíritu Santo, como del Ruach HaKodesh, la presencia divina o el Espíritu divino o del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos conocer el mensaje desde Génesis, Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje central? Siempre fue el reino. Y Yeshua lo afirmó durante su ministerio terrenal y durante los 40 días que él estuvo en la tierra hablándole y dándole mandamiento a sus discípulos por medio del Espíritu Santo, lo dice el libro de los Hechos, y dice allí muy claro, él les hablaba todo lo concerniente al reino. Entonces, una de las áreas que tienen que ser redimidas y tienen que ser transformadas por el poder del reino, escuchen bien lo que les voy a decir, una de tantas áreas es esta, lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Cuando el hombre natural, el hombre, cree que fue creado para solamente vestir, para solamente la comida y para solamente las cosas terrenales. Y Yeshua pone en el escenario unas verdades que a nosotros como pueblo nos golpea. ¿Por qué nos golpea? Porque todavía estamos haciendo las cosas fuera de los parámetros del reino y por eso las cosas no nos están funcionando. Escúcheme, cuando nosotros caminamos según la voluntad del reino, tenemos un resultado. Ese resultado va a manifestarse en nuestra vida y nosotros vamos a poder disfrutar verdaderamente de la gran herencia que dice el reino que tenemos. El reino dice que tenemos una herencia. El reino dice que tenemos un Padre que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos, según la palabra, un reino que nos ha suplido y nos suple de todas nuestras necesidades. Pero todavía estamos ensimismados, todavía nos seguimos preocupando, todavía nos seguimos afanando en ese tipo de cosas. Y por supuesto que el Señor comprende, el Señor entiende eso, pero el Señor no se queda allí. El Señor, aunque comprende que tenemos necesidad, aunque comprende que estamos en un proceso de restauración, de transformación de la mente, Él ha establecido los principios para que eso pueda acelerarse, para que eso pueda causar un efecto poderoso en nuestras vidas. Si tú quieres ver, si nosotros queremos ver una respuesta de Dios en nuestras áreas, en nuestra vida, tenemos que conocer primeramente el reino. Si usted desconoce el reino y usted está caminando en un sistema religioso, eclesiástico, o está caminando según la interpretación de los hombres, o está dependiendo de los hombres, usted va a estar frustrado, fracasado, siempre va a estar dependiendo de la mano del hombre, y a veces el hombre se olvida y usted va a creer, bueno, usted se va a amargar su vida si usted depende o sigue dependiendo de los hombres para usted poder sustentar su familia, para poder seguir sustentando lo que usted necesita. Todas esas cosas, según el libro de Mateo capítulo 6, según muchos pasajes bíblicos, ya todo eso está suplido. Cuando nosotros tenemos pacto con Yeshua, todas las cosas fueron suplidas. Pero ¿qué pasa? Ahora necesitamos ver cómo traer a nuestra realidad, a nuestra dimensión humana, esas verdades, esos beneficios que dice el reino que tenemos. Escuche bien. Dice aquí, por tanto no os afanéis por vuestra vida, que coméis, ni por vuestro cuerpo, que vistéis, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren los principios que está colocando ahí el Mesías, Yeshua, Jesús. Dice que el cuerpo es más importante que el vestido y la vida es más importante que la comida. ¿Qué es lo que pasa en el hombre caído? Que al hombre caer, transgredir,
esa verdad fue distorsionada dentro de él, y por eso, como está distorsionada dentro de él las cosas, él la ve distorsionada. Al estar distorsionado el diseño de su creación, él mira distorsionadamente, todo lo ve, todo lo opera y todo lo acciona distorsionadamente. Cuando nosotros nos vamos al principio, cuando Dios creó al hombre, dice que lo plantó en el huerto, tenía todo suplido, porque en el huerto a Adán no le faltaba nada. Y eso estaba condicionado a que él estuviera sometido a la voluntad de Dios, que él cumpliera el propósito de su creación. Le dijo: fructificaos, multiplicaos, dominad y ejerced dominio sobre la tierra. Esos son las 5 leyes, 5 principios, los 5 mandamientos que Dios le entregó a Adán, para que Adán tuviera el resultado de gobernar, y de que todas sus necesidades fueran suplidas en ese gobierno, en el gobierno de Dios, cuando nosotros nos dejamos gobernar por Dios. Porque eso es algo voluntario. Usted y yo tenemos que obedecer voluntariamente por amor, ¿verdad? Ese reino, esos grandes principios, las leyes de Dios, el Padre, a Yeshua me tengo que someter, para que entonces yo comience a ver el resultado que el reino dice que yo debo de tener. Entonces, el hombre, después que cayó, recordemos esto: Adán fue creado, ahí tenía todo, no le faltaba nada, nada. Satanás le hizo pensar que él necesitaba algo, pero realmente él no necesitaba de nada. Todo estaba suplido. Le dijo: todo está bajo tus pies, enseñoréate de ellos, todo esto te lo entrego a ti. O sea, él no tenía que ganarse las cosas, ya estaban allí. Adán no tenía que ganarse el sustento, ya el sustento estaba allí, porque el propósito de su creación estaba allí, intacto, estaba original, estaba allí, creado, y estaba creado para gobernar, y ahí estaba en su condición original. Transgredió, todo se desfiguró, todo se distorsionó. Entonces, cuando viene el Hijo de Dios, Él viene a restaurar todas las cosas en nuestra vida, nos viene a restituir todas esas cosas. Y una de las cosas es devolvernos el propósito en por qué, como lo dice aquí, ¿qué es más importante, la comida o el cuerpo? El cuerpo. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el vestido? El cuerpo. ¿Qué es más importante, la vida o la comida? La vida. Porque Dios creó al hombre con un cuerpo y le dio una vida para que pudiese caminar, disfrutar de todas las cosas. Entonces mira aquí, dice que observemos, mire esto, Yeshua dice: observen las aves, ninguna de ellas trabaja ni hilan, como lo hace el ser humano después de la caída. Sin embargo, el Padre, Dios, las alimenta. Y dice: ¿acaso no valen ustedes más que muchos pajaritos, o muchos pajarillos, o muchas aves? Hizo esa pregunta. ¿Será que ustedes no tienen más valor, más propósito que un ave? Porque mire, el hombre fue creado con una superioridad. Dios, cuando creó la creación, valga la redundancia, cuando en el momento de la creación creó todas las cosas y puso un ser superior al hombre. El hombre es superior que los animales, que las aves, que toda la creación aquí en la tierra. Y Dios le otorgó esa dimensión de autoridad al hombre, impresionante. Entonces viene Dios, viene el Señor, y en sus enseñanzas, revelando el reino, le estaba enseñando y nos enseña a cómo nosotros poder caminar en este mundo, en la dimensión del reino, dentro de nosotros, en la comprensión, en la mente. Dice: hey, ustedes tienen que priorizar correctamente las cosas. El alimento, el hombre no fue creado para que trabajara para comer en ese sentido, para que se afanara y desde su nacimiento hasta su muerte, el propósito de su creación era comer. No, eso no era comer. Dios no nos creó para comer solamente. Lo dice la Escritura: no solamente de pan vive el hombre. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el hombre fue creado con propósitos superiores. Fue creado con propósitos superiores, más que el alimento y más que el vestido. Sin embargo, el hombre caído se preocupa primeramente por esas cosas. Sin embargo, el hombre caído, y aún el hombre que ha sido regenerado, es decir, el pueblo de Dios,
todavía nosotros no hemos abandonado esa manera distorsionada de buscar las cosas. Porque es una manera distorsionada de angustiarse y afanarse por el vestido, la comida, la bebida y el resto de las cosas. Dice la Biblia que eso es un afán, y dice la Biblia que eso es un afán y una preocupación innecesaria para nosotros, porque cuando nosotros comenzamos a comprender el reino, que en el reino hay un Padre, y que ese Padre sabe que tenemos necesidad. O sea, Dios quiere que sepamos que Él no está ajeno a las necesidades que tenemos. Él quiere que nosotros comprendamos el reino primero. Porque cuando nosotros vamos a caminar correctamente, cuando se nos revela el reino, cuando tenemos el entendimiento del reino, cuando obedecemos al reino, cuando el reino es prioridad para nosotros. Si no comprendemos el reino, si no salimos del estancamiento de la mentalidad eclesiástica, de la religiosa, del humanismo, no vamos a poder caminar a la estatura, a la medida, no vamos a caminar en la dimensión en la cual podemos caminar. Se dice aquí que consideremos, que observemos cómo Dios alimenta a las aves. Y es algo increíble, es algo maravilloso. Usted se siente, usted comienza a observar cómo Dios alimenta a las aves y de verdad que es una sabiduría impresionante. Cómo las aves, las palomas, ellas vuelan, usted la ve volando y usted ve cómo ellas aterrizan y comienzan a alimentarse en el suelo, en los árboles. Ahí está el alimento de ellos. Ellos no se levantan en la mañana y ahora qué voy a comer. Ellos no se levantan en la mañana y viendo ahora con qué me voy a vestir. Entonces nosotros debemos de aprender a dejar de preocuparnos y aprender a dejar de afanarnos, porque eso es del hombre caído. Esas son manifestaciones que el hombre caído todavía está gobernando la mente. Que la mente todavía no está transformada por el poder de la palabra. Entonces dice aquí, ¿no valéis más vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede afanarse o añadir a su estatura un solo codo? Mire, no importa cuánto te preocupes, no importa cuánto te afanes. Dice, no vas a poder añadir a tu estatura un codo más. O sea, no vas a poder añadir crecimiento, no vas a poder crecer, aunque tú quieras, tu esfuerzo no lo va a poder lograr. Entonces dice Yeshua, si no saben hacer eso, y si en los más simples no pueden hacer nada, entonces ¿por qué se preocupan por otras cosas? Versículo 33. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe, o vuestro Padre Celestial sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que estamos hablando. Cuando nosotros se nos revela el reino, nosotros sabemos, nosotros no vamos a orar de esta manera, Señor, te has olvidado de mí. No, porque la Biblia dice que Él está consciente, Él sabe que tenemos esas necesidades. Dios sabe que tenemos esas necesidades. Mire, la gente quiere que lo sobrenatural se manifieste, que la provisión se manifieste, pero ignora que para que eso ocurra, nosotros tenemos que operar bajo las leyes del reino. No importa cuándo usted ore, no importa cuánto usted se afane, si usted no camina, si usted no opera, si nosotros no obedecemos el reino, vamos a estar persiguiendo las añadiduras. Vamos a estar desgastándonos en la añadidura. Cuando alguien constantemente se está desgastando, se está enfermando, pierde los momentos importantes de la familia, pierde los momentos más importantes que no van a volver a manifestarse, que no van a volver a ocurrir. Hay momentos que no van a volver a ocurrir.
Y cuando el hombre, nosotros nos dejamos por el afán, tratando de hacer algo que no es lo que tenemos que hacer. Escúcheme, cuando alguien dice que se tiene que destruir y desgastar para traer sustento a su familia, está totalmente desfasado de lo que dice el reino. Sea todo hombre mentiroso y Dios siempre sea veraz. Dice la palabra que ese no es el estilo de vida que Dios creó para nosotros. Ahora bien, Dios no nos está diciendo que seamos vagos. Está diciendo que no nos afanemos, que no nos desgastemos en las cosas del mundo. Hay cosas que no las vamos a volver a vivir. Por ejemplo, esos momentos importantes de nuestros hijos, esos momentos importantes con nuestra esposa, ese momento importante con nuestro esposo, esos momentos importantes de nuestra familia. Si nosotros estamos tan afanados y angustiados por la comida, mire, es que le digo algo, estoy cansado de escuchar, estoy agotado de escuchar a la gente decir, me estoy esforzando, estoy trabajando 25 horas para poderle dar lo que yo no tuve a mis hijos, o para tener lo que en otro país yo no pude tener. Ok, usted sabe que ese no es el diseño que Dios creó. Bíblicamente, ese no es el diseño. Bíblicamente, hay un diseño dentro del reino para los ciudadanos de ese reino. El que quiera pelear contra eso, tiene que pelear contra la propia palabra. Porque el excesivo trabajo tiene consecuencias negativas en el cuerpo. El excesivo trabajo tiene consecuencias en las relaciones interfamiliares. El excesivo trabajo siempre te dará como resultado, posiblemente tendrás todo lo que supuestamente necesitas, pero la Biblia dice otra cosa. Dice, eso lo busca la gente del mundo, que no tiene un padre que tiene cuidado de ellos. A mí me golpeó mucho este texto cuando yo lo leí detenidamente. Dice, esto es lo que busca la gente del mundo, primeramente, con afán, ¿verdad? Y con angustia. Poderse suplir. El hombre no fue creado para autosuplirse. El hombre del huerto y el hombre regenerado en Yeshua no fue creado para ser autosuficiente. Nosotros fuimos creados para depender de nuestro Padre, operar en el reino, caminar en el reino, obedecer en el reino, y allí es donde se cumple la Escritura, que Él es nuestro sustentador, lo que dice aquí el libro de Mateo. Dice, cuando ustedes ven las aves del cielo, allá hay una enseñanza. Cuando ustedes ven ¿cómo dice? Aquí dice, los lirios del campo, allá hay una enseñanza, dice. Cuando ustedes ven los lirios y cuando ustedes ven las aves del cielo, ahí hay una enseñanza. Yo soy el que les doy alimento. Usted no le ve a la paloma o a las aves o al lirio preocupaciones, porque Dios le enviará la lluvia a su tiempo y porque Dios le enviará el alimento a su tiempo. Ellos no se preocupan, ni hilan ni trabajan. Sin embargo, Dios la sustenta. Entonces, dice aquí, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Ahí hay una verdad, ahí hay una verdad absoluta que debemos de aceptarla. Los gentiles, un gentil es uno que no tiene pacto con Dios, buscan con afán. Mire que la palabra clave allí, contraria, negativa, es el afán, no es el trabajo, es el afán, es la angustia, la preocupación. Y mire que el contexto viene, ¿verdad?, del Dios de la riqueza y del afán, desde el versículo 24. Sí, desde el versículo 24. Viene allí una serie viene un contexto allí muy marcado. El hombre no fue creado para autosustentarse. El hombre no fue creado para preocuparse, ni para afanarse, ni para estarse desgastando.
en las cosas del mundo. El hombre fue creado para adorar a Dios, para gobernar a Dios, para gobernar en Dios, para trabajar en Dios, porque el gobierno habla de trabajar, de operar, de gobernar, de multiplicarse, de juzgar todas las cosas, de hacer las cosas diligentemente en el reino. Si nosotros traspoláramos el afán y la preocupación con que queremos buscar las cosas del mundo y lo trasladamos al reino, aquello se vuelve beneficioso. Si yo con afán en la mañana me levanto y me preocupo por siempre a darle el primer lugar a Dios, no vamos a ver una manifestación sobrenatural del Señor si en la mañana yo no le doy el primer lugar al Señor, en la madrugada pues, antes de que salga el sol. No, que yo tengo sueño pesado, no, que tengo mi familia, no, que me tengo que levantar temprano. Si te tienes que levantar temprano para tu trabajo, levántate más temprano. Tiempo hay de sobra. Lo que pasa es que a veces nosotros somos muy haraganes, holgazanes, o queremos darle al Señor las cosas apuraditas, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando estamos ocupaditos. No. Tenemos que buscar un momento no controlado por nosotros, sino dejarle ese tiempo controlado al Señor, que sería el Señor el que lo gobierna y que lo diría. Dice la Biblia que tenemos que entrar en lugar secreto y cerrar la puerta. Si ese principio no lo cumplimos, no vamos a poder operar, no vamos a poder recibir de Dios, no vamos a recibir nueva fuerza. Escúcheme, el afán y la preocupación no te dan nueva fuerza, tampoco te dan reposo. Dios sí te da reposo. Dios sí te da nueva fuerza. Dios sí te va a hablar y te va a dar directrices a tu vida. Dios sí te va a sustentar. Él es el sustentador. Así se conocen las Sagradas Escrituras. El amamantador, el sustentador, el que todo lo puede. Es más, dice que Él tiene el poder, la capacidad de sobrellevar todas nuestras cargas. Dice, echad sobre mí. Y lo dice también Filipenses, que echemos sobre Él todo afán y toda carga, con toda oración, súplica y ruego. Y la paz del Mesías, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestra mente. No hay forma ni manera que nosotros podamos contradecir la verdad del reino. La verdad del reino es esta. El hombre no fue creado para que se afanara, para que se desgastara, para que se enfermara, buscando el vestido, comida y bebida. Eso, según la Biblia, es una añadidura que debe de perseguir al que busca primeramente el reino. Mire, primero habla acerca de los gentiles, del hombre gentil que busca con afán, la gente del mundo que busca con afán comida, vestido y bebida. Y luego dice, pero ustedes, los que somos del reino, pero ustedes, los que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, busquen primeramente al reino. Es decir, obedezcan la palabra, sean diligentes y esforzados con que el reino, ustedes obedecer el reino y anuncien el reino. Mire el principio que Yeshua le enseña a sus discípulos: vayan, prediquen el evangelio, vayan proclamando, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, no lleven nada de sustento, porque, mire lo que dice, porque el obrero es digno de su salario. Dice que cuando el hombre, cuando el creyente cumple su asignación, su propósito, dice que le va a ser concedido un pago, una bendición, un sustento por estar cumpliendo el propósito. Es muy difícil, mire, se lo digo por experiencia propia, es complejo ir siendo o sufrir ese proceso de transformación, de depender del Señor. Mire, de simplemente leerlo, o sea, es muy simple y muy sencillo predicarlo, pero vivirlo es otra cosa. Porque vas a pasar momentos muy complejos, vas a pasar momentos de estrechez con el propósito de que aprendas a depender, con el propósito, escúcheme, los momentos de estrechez es para que actives el principio, es para que aprendas a operar en el principio. ¿Qué es lo que pasa en nosotros?
Estamos bien, diezmamos y ofrendamos. Pero comienzan a apretarse las cosas, dejamos de ofrendar y diezmar, porque miren lo que decimos, no, es que lo que pasa es que primero esto es aquello. No, primero no es el pago de la luz, primero no es el pago del arriendo, primero no es el pago de nada, primero es lo del Señor. Primero es lo del Señor. Mire, apenas nos comienzan a faltar las cosas, comenzamos a patalear, comenzamos a negar la fe con nuestras acciones. Comenzamos a maldecir, comenzamos a actuar diferente a lo que deberíamos de actuar. ¿Por qué? Porque estamos reflejando con eso que todavía no he aprendido a caminar conforme al reino. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos y bendecimos al Señor, solamente cuando estamos bien, pero cuando la cosa se aprieta, cuando el camino se cierra, lo dejamos de hacer, estamos diciendo algo. Todavía no estoy aprendiendo y todavía no he sido transformado por la palabra y todavía no estoy caminando en la dimensión del reino. Porque usted no va a conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios nos avale el no diezmar y el no ofrendar. El que lo quiera dejar de hacer, eso es asunto personal de cada quien. Pero Dios estableció un principio. Como se lo dije, creo que se lo dije antier. Escuché al apóstol Birroco, tremendo testimonio ese hombre, wow, tremendo. Y el hombre dijo algo que me conmovió, me estremeció. Me dice, la prosperidad, la provisión no viene porque oras. Viene porque activa los principios. La gente cree, y a veces nosotros creemos, que nosotros le movemos el corazón a Dios porque podemos dar una suma de diezmo alta y creemos que Dios se entristece porque cuando yo veo que el diezmo son muy mínimos, a Dios no lo mueve ni lo mucho ni lo poco, a Dios le mueve su corazón, se alegra, se goza. Es cuando nosotros le entregamos lo que le pertenece. Mire el gran ejemplo que Yeshua dio allá en el templo con la viuda, aquella mujer viuda, y con aquel hombre rico. El hombre, yo estoy seguro que en cuestión cuantitativo, aquel rico dio más que la mujer. Eso está muy claro. Pero dice Yeshua que el hombre, aunque dio más que la mujer en cuantitativamente, cuando Yeshua observó aquello, vio el corazón del rico y vio el corazón de la viuda pobre, dijo Yeshua, aquella mujer dio más que el rico, porque aquel dio de lo que le sobraba. Yo estoy seguro que lo que le sobraba fue superior cuantitativamente a lo de la mujer, pero en cuanto a Dios, aquella dio más. Entonces no podemos creer. Porque hay gente que dice, hermano, mire, o pastor, mire, ahí está un diezmito, un poquito, un pequeño, pero entonces uno le pregunta, ¿pero ese es el diezmo? Sí, entonces eso no es un diezmito. Ese es el diezmo del Señor, eso es sagrado, eso tiene la misma repercusión. Mire, si tú pones al lado, delante del Señor, a una persona que diezma una cantidad muy mínima y una persona que diezma una cantidad muy alta, los dos diezmaron correctamente. Los dos diezmaron correctamente, los dos ofrendan correctamente. Cuando nosotros le entregamos del todo al Señor. Entonces, los principios del reino están allí para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios del reino. Entonces, Yeshua, para terminar, dice, la gente del mundo busca con afán y con angustia y con preocupación estas cosas, comida, vestido y bebida, pero ustedes busquen el reino y todas las cosas serán añadidas. Y estas cosas serán añadidas. Es decir, que cuando nosotros conocemos el reino, operamos en el reino, nos dejamos gobernar por el reino, anunciamos el reino, caminamos en el reino, nos sometemos a la autoridad del reino y buscamos lo que primeramente el reino tiene como prioridad, entonces esas cosas que el mundo busca con afán y con preocupación, y siempre el final es el mismo: enfermos, divorciados, destruidos, se mueren antes de tiempo, tienen mucha plata pero no tienen salud para disfrutar todo lo que hicieron.
¿De qué vale hacerlo de esa manera cuando por la palabra lo podemos hacer de una manera poderosa, gloriosa? Cuando por medio de la palabra nosotros podemos disfrutar de la riqueza y de nuestra familia, de una buena salud y no estar preocupados ni afanados. Es decir, que la preocupación es algo fuera del reino, el afán es antirreino. El Señor quiere que nosotros comencemos a operar según la dimensión del reino. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tratando de sustentar nuestra vida, algo que no podemos añadir a nuestra estatura, ni siquiera un codo? Dice, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer de esa manera? A veces somos tercos, queremos ser como que más sabios que Dios, queremos como que a veces estamos porfiando a Dios, lo estamos retando. A veces no la mantenemos retando a Dios, suponiendo, especulando de que yo soy hijo de Dios, pero tengo que suplir mi necesidad de otra manera. No, Señor, en la Biblia los hijos de Dios, Él es el que nos suple. Nosotros, claro, que hay que esforzarse, claro que hay que ser diligente, pero escúchame, la comprensión del reino te hace entender, comprender todo bajo la perspectiva correcta de Dios, de nuestro Creador. ¿Cómo va a enseñar el creado al creador? Imposible. El creador estableció, ahí le dio unos principios para que esa creación se condujera. Ahí está la palabra, ahí está Yeshua que lo modeló, ahí está Yeshua que enseñó, aquí está el Espíritu Santo que nos va a guiar en toda verdad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ya va, voy a reorganizar mi vida conforme al reino. Escuche bien y preste atención a lo que Dios nos está diciendo. Es tiempo de reorganizar nuestra vida, nuestra agenda conforme al reino. Deje de estar posponiendo las cosas. A nosotros nos encanta posponer lo de Dios, pero lo secular no. Nótese, estúdiese para que usted vea en las cosas del mundo cómo usted se conduce, la inversión que hace en las cosas del mundo, los desvelos que hace en las cosas del mundo. Porque esto es otra cosa. La gente del mundo se desvela en discotecas, se emborracha, hace lo que sea, presta. Mira la locura esta. Pide dinero prestado para poderse ir a un lugar que no tiene dinero para hacerlo, pero se endeuda. Porque quiere irse con sus amigos, con sus amigas, quiere aparentar y no sé qué cosa, y dale para allá. Se afana, pierde sueño, se desgasta. A veces con sus actos son irresponsables, pero no importa las consecuencias que vengan, yo voy a disfrutar de esto. Pero uno le comienza a hablar acerca del Señor y comienza, ¿no? Lo que pasa es, así como el propio Señor enseñó, una cosa tremenda, dice, miren, los vengo a invitar a la boda de que mi Padre me ha preparado. Ahí está ya todo preparado. Y todos se excusaron. Qué tremendo es eso. Una persona sin entendimiento, sin comprensión del reino hace eso. Pero no se supone que alguien del reino haga eso. Israel estaba sin entendimiento. Todos esos fariseos, escribas, todos esos hombres sacerdotes, todos estaban sin entendimiento del reino. Y Yeshua se presenta y les hace una oferta para que entren a la fiesta de las bodas. Estoy aquí, vamos, mi Padre me ha enviado, vamos a entrar a las bodas. Y todos ellos se excusaron, no que me acabo de casar, no que me compré unos bueyes, no lo que pasa es que tengo que hacer, todos se excusaron. Y el Señor se molestó con aquella actitud. ¿Por qué les digo yo esto? Por lo que estamos conversando. Tenemos tiempo para las cosas del mundo. Tenemos tiempo suficiente para desgastarnos para traer plata, dinero para la casa. Tenemos tiempo suficiente para hacer cosas que sabemos que eso le desagrada a Dios. Y lo estamos haciendo con la gente del mundo. Pero entonces cuando viene el pastor le dice, hermanos, vamos a hacer una vigilia. No, hermano, vigilia no puedo, si tengo que levantarme temprano. Al otro día tengo que levantarme temprano. No, que vamos a hacer un ayuno. No, es que no puedo, porque es que no puedo. ¿Por qué? Porque estoy demasiado ocupado. Mire, hermano, que vamos a hacer un discipulado. No puedo. ¿Por qué? Porque llego demasiado cansado del trabajo y tengo que reposar. Pero hay veces
que no están descansando, sino que se ponen a hacer otras cosas. Entonces ahí es donde uno se hace la pregunta. Uno no comprende la gente del Señor. A veces uno trata de ser más bueno que Dios y uno comienza a mover los días para que la mayoría de la gente esté, y es igual, mueve los días las mismas excusas. Lo pones de noche, hay una misma excusa. Lo pones de madrugada, hay más excusa todavía, porque no es que tengo que dormir. Pero hago una pregunta, ¿pero por qué cuando te desgastas en las cosas del mundo no piensas igual? Entonces, necesitamos primeramente transformar la manera de pensar, para que podamos ver cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para que nosotros comenzamos a ver qué es lo que nos conviene, nos dejemos de afanar, nos dejemos de angustiar y comencemos a buscar el reino de Dios, para que todas las añadiduras se me sean añadidas. Esa es una verdad del reino, amados hermanos. Esa es una verdad. Toda persona que se llame ser discípulo de Yahshua se tiene que someter a esa verdad, se debe de someter a esa verdad. Pero no, seguimos afanados, seguimos angustiándonos, seguimos cometiendo los mismos errores, nos seguimos tropezando con la misma piedra. Claro, hay personas a quien Dios le da, pues, o sea, son personas que van a trabajar en lo secular. Y eso no es pecado siempre y cuando no cometas ese error de afanarte, de angustiarte, de que el trabajo entonces comienzas a sustituir las cosas de Dios por el trabajo. Y en vez de buscar del Señor también no busca solamente el trabajo y las horas extras, que no me importa, que para allá, que lo otro, pastor, ya no puedo, ya los domingos tampoco, ya no puedo conectarme, ya no puedo orar, ya no. Todo aquello que te quite tiempo de oración, la búsqueda de Dios, que te quite comunión, que te quite la bendición de estar juntos en armonía con los hermanos, y aquello que te evite cumplir el propósito de Dios, ahí hay algo mal, porque Dios nunca te va a dar algo que le quite su tiempo. Nunca. Pero para terminar, yo le quiero compartir algo que el Señor me compartió esta mañana. Entonces ahí uno entiende, Dios mío, ahora entienden por qué tú prosperas a la gente. ¿Por qué algunos hombres de Dios en la Biblia prosperaron con una manera tal que uno pareciera que como que uno es la excepción? ¿Y qué pasó? ¿Por qué este sí, por qué yo no? Bueno, eso es que tiene una respuesta. Quiero darles un pasaje que me bendijo esta mañana. Vamos a ver, porque yo creo que sí es este. Vamos a ver, yo quiero compartir este principio que el Señor aquí está. Mire esto. David, el rey David, mire la exclamación y el reconocimiento, y ahora entonces uno entiende, por supuesto, en por qué Dios bendijo a este hombre como lo bendijo. Porque este hombre, siendo rey, teniendo tantas posesiones y bienes y hombres y mujeres a su disposición, él sabía que nada de eso era de él. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos aquí? Que creemos que somos dueños de las cosas. Y se nos olvidó esa enseñanza tan básica que nosotros nos dan cuando uno está en el discipulado, cuando uno está en ese proceso de aprendizaje de recién convertido. Se nos olvida que somos administradores, mayordomos. Entonces, por supuesto, cuando yo creo que yo soy dueño de las cosas, tomo otra actitud. Esto es mío y esto es mío. Pero cuando uno tiene la actitud de David, entonces uno sabe, ahora entiendo a quién Dios le da su riqueza y le da el don de disfrutarlas. Mire la comprensión de David del reino, a lo que nos falta a nosotros. Eso fue una respuesta de Dios esta mañana impresionante. Te tienes que levantar temprano. Tienes que hacerlo porque Yeshua nos dio el ejemplo. Yeshua se apartaba solo en lugar solitario cuando estaba oscuro. Pero si quieres buscar la presencia de Dios, ya cuando faltan 5 minutos para que todo se active en tu casa, los que somos papás principalmente les hablo esto. Es imposible buscar correctamente la presencia del Señor. Si tú crees que lo vas a hacer,
cuando estás haciendo comida, cuando estás lavando, cuando estás no sé qué cosa, porque hay muchas responsabilidades en un hogar, muchísimas. Y cuando tenemos hijos, eso se excede. Entonces mira aquí lo que dice aquí la palabra del Señor. Y capítulo 29, primera de Crónicas. Le voy a dar esta perla que Dios me entregó esta mañana. Se las entrego por gracia. Mire esto. Mire esto. Bendijo David a Yahvé delante de toda la congregación y dijo David: bendito tú Elohim Yahvé, Elohim no es de nuestros padres Israel por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Yahvé, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la alabanza, porque tú gobiernas todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Mire el reconocimiento del gobierno de Dios como lo entendía y lo comprendía David. David tenía muy claro que Dios gobernaba en los cielos y gobernaba también aquí en la tierra. Mire eso, escuche bien lo que dijo David. Repito, primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Escriba y estudie ese pasaje para que usted pueda experimentar, para que el Señor le ilumine, le revele en por qué este hombre prosperó y por qué Dios lo prosperó de tal manera. Aquí dice, versículo 12, de ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y dar el poder a todos. Ahora pues, oh Elohim nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Imagínate, yo digo, ¿quién soy yo para un Dios tan poderoso que gobierna todas las cosas? Si todo viene de ti, todo es tuyo. Mire lo que dice aquí el versículo 14, sigue. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire la comprensión que David tenía de Dios, de su reino y de la posición que él tenía como rey. Era rey, hermano. Y cuando uno ve toda la riqueza y todo el esplendor del reino de David, es una cosa impresionante. Sin embargo, él se veía muy pequeñito y estaba reconociendo que todo lo que él había recibido se lo daba a él porque era de él. Dice, porque extranjeros somos delante de ti y transeúnte, lo mismo que todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra, no hay esperanza. Oh Yahvé Elohim, todo este grande acopio te hemos preparado para edificar una casa de tu santo nombre, proviene de tu mano porque todo es tuyo. Yo sé, Elohim mío, que tú escudriñas los corazones y te complaces en la rectitud. Por eso yo, con rectitud de mi corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto, y ahora veo con regocijo que tu pueblo ahora aquí reunido ha ofrendado para ti espontáneamente. Claro, porque estaban en la construcción del gran templo, estaban recaudando todo lo necesario para el templo, para la construcción del templo, quien después Dios se le revela y le dice a David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer de tu hijo. Entonces David aquí en el capítulo 29 de 1 Crónicas, versículo 10 en adelante, la comprensión que David tenía del reino de Dios y su oficio, su manera de vivir, cómo él veía las cosas. Él decía, yo te entrego esto, pero esto realmente proviene de tu propia mano, por tanto yo no te doy nada de mí mismo, porque lo que yo tengo es tuyo. A ti te ha placido darme para yo darte a ti. O sea, Dios, y la Biblia lo dice, que Él da semilla al que siembra. O sea, el propio Dios prepara los corazones de estos hombres, así como David. Por eso Dios dice, si fueras íntegro como tu padre David. David había comprendido, hermano, el secreto de la vida. El secreto que le daba el verdadero significado al cuerpo y el verdadero significado a la vida, que dice allá el libro de Mateo capítulo 6. Yahshua dice, ¿qué es más importante que la vida y qué es más importante que el cuerpo? ¿La comida y el vestido? No, entender esto. Entender que el cuerpo fue creado para glorificar el nombre del Señor. Entender que la vida está para glorificar, honrar, obedecer la vida del Señor. Y eso realmente nos va a bendecir, nos va
a beneficiar a nosotros. Entonces David dice, todo lo que es mío es tuyo porque viene de tu mano. Tú gobiernas sobre los cielos y sobre la tierra. Todo lo que existe es tuyo. Por tanto, yo de lo que tú me has dado, yo te lo doy a ti también porque mío no es. Mire la mentalidad de mayordomo que tenía el rey David. El rey. Entonces, la mentalidad que en muchos de nosotros hay es que realmente el Señor no gobierna nuestra vida, no gobierna nuestras finanzas, no gobierna nuestras posesiones. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. No le damos al Señor lo que le pertenece, no bendecimos, honramos al Señor con lo que le pertenece, no honramos al Señor con nuestros bienes, por tanto estamos diciendo, tú no gobiernas mi vida. Porque cuando yo expreso eso, cuando yo obedezco eso, estoy diciendo, tú gobiernas mi vida, esto es tuyo. Es más, ¿sabe que hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Cuando tiene recursos, tiene miedo de orarle al Señor porque sabe muy bien que si Él le deja gobernar al Señor sus bienes, el Señor va a comenzar a decir, vas a hacer esto con esto, no es esto para ti. Porque mire que la Biblia dice, el apóstol Pablo lo enseña, y habla de los hermanos que están trabajando en desorden. Entonces dice, trabajen para que le puedan ayudar a aquellos que tienen necesidad. Mire que el apóstol Pablo dice, trabajen con sus propias manos para que puedan bendecir a los que tienen necesidad. Mire el significado de reino que tiene trabajar. Y hay mucha gente, no, yo trabajo es para lo mío, que cada quien se solucione lo tuyo. Bueno, eso es en tu gobierno humano. En el gobierno de Dios, lo mío es el Señor. Y si yo soy su mayordomo, Él me dirá lo que yo puedo hacer con el dinero. Porque mire esto, lo que viene después de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire esto. Vamos a ver dónde está el pasaje. Ajá, mire esto. Mateo capítulo 6, nuevamente, versículo 19. Mire esto, principios del reino para prosperar, principios del reino para que se nos abra la dimensión, principios del reino para que tengamos lo suficiente. Pero aquí hay un problema con este tipo de personas, con el que verdaderamente Dios no gobierna sus posesiones, no gobierna sus recursos, no gobierna su vida, y nosotros somos autosuficientes, nos creemos autosuficientes y creemos que lo que tenemos es nuestro. En el reino no es así. El que está sometido en la voluntad del reino, que se le ha revelado el reino, lo de él no le pertenece al Señor, porque el propio David lo dice, el rey David, que todo lo que quiso tener lo tuvo, que no tenía necesidad de nada, porque la Biblia dice que ese hombre tenía 12 hombres poderosos en riqueza, y 12 hombres, y cada uno se encargaba un mes cada uno para que no le faltara en el rey en la mesa nada. Es decir, ese hombre tenía hasta botar por la ventana, como dicen por ahí, porque ese hombre entendió, comprendió lo que era el reino, comprendió cómo se movía el reino, comprendió de quién era todo. Entonces mire esto: no acumuléis tesoro en la tierra donde la polilla y la corrosión carcomen y donde los ladrones irrumpen y roban. Eso de acumular tesoro, se me viene a memoria aquella parábola de aquel hombre que tenía mucha riqueza y tenía un gran lugar donde los acumulaba, el granero. Entonces dijo para sí mismo, dice, mira lo que dijo este necio para sí mismo. ¡Wow! ¿Cuánto has prosperado? Mira todo lo que tengo. ¿Qué haré con todas estas posesiones? Ah, ya sé lo que haré. Voy a hacer más grande el granero y la voy a guardar. Y el propio Yeshua dijo, necio, insensato, hoy me han pedido tu vida. ¿A quién le vas a dejar todo eso? Entonces, es tremendo estas verdades del reino, porque por eso es que hay gente que prefiere caminar en el sistema religioso donde solamente se brinca, canticos y dale para allá y para acá y la unción y todo el mundo se revuelca, pero no hay principio de reino, no se enseña reino. Por eso la gran mayoría de las congregaciones que están llenas, es por eso, por las emociones, por esas profecías que no tienen nada que ver con propósito, no tienen nada que ver con proceso, no hay exigencia de obediencia, de santidad, ni estudio de la palabra exhaustivamente, sino que leemos un pasaje ahí y en medio de ese pasajito sacamos tremenda predicación. Pero no se le enseña a la gente a obedecer al reino, a someterse al reino.
No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la corrosión corcomen y donde los ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la corrosión carcomen, donde los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, en ese mismo contexto es donde está el afán. ¿Cuál es el verdadero tesoro, hermano? ¿Dónde está la respuesta de esta verdad que está aquí? De acumular tesoros o en la tierra o acumularlas en los cielos. Comprender cuál es el reino. Lo que hizo David, que cuando veas a una persona con necesidad, siembra, bendice a esa persona. Cuando veas a una persona por allí que no tiene que comer, bendícela. Acumula tesoro en los cielos, utiliza los recursos del reino para que puedan beneficiar tu propia vida. Porque ahí están los principios del reino para que nosotros podamos ser beneficiados a través de la activación, a través de la obediencia. Entonces Dios ha activado los principios en el reino, pero eso es para los que quieren caminar bajo el gobierno teocrático de Dios. Aquellos que quieren estar sometidos al reino, ellos no comienzan a guardar y acumular las cosas de esa manera humana, comienzan a invertirla, comienzan a utilizarla correctamente según la voluntad del reino, según la voluntad de Dios, según los deseos de Dios. Este hombre llamado David, todo lo hacía con dirección de Dios. Todo. Oraba para la guerra, oraba para moverse, oraba para no moverse, con errores y todo. Dios lo siguió llamando un corazón conforme a su corazón. Entonces, deja de estar orando o dejemos de estar orando por la prosperidad. Ahí están los principios. Sométete al reino. Haz primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ayuda en la presencia del Señor. Ora delante de la presencia del Rey y allí escucha lo que Él te va a decir. Pasa tiempo con las escrituras y tú verás que es cuestión del tiempo señalado por Dios. Comenzarás a ver respuesta, comenzarás a ver resultados, comenzarás a ver una transformación profunda, visible para ti y para los hombres. No estarás confesando las cosas por fe, pero no esa fe bíblica. Porque no, yo por fe, no. Si está diciendo que está caminando por fe, porque está caminando en obediencia a los principios del reino. Porque ahí la gente a veces nosotros decimos, tenemos ese cliché. No, yo por fe, yo soy una persona prosperada. Bueno, ya va, vamos a estudiar eso. Porque si tú me estás diciendo que es por fe, es porque tú estás obedeciendo. Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Estás orando. Estás bendiciendo, estás entregando tus diezmos y tu ofrenda, por muy simple, sencillo que parezca, por muy mínimo que parezca. No te dejes acumular, no lo pases por alto. Eso es mentira del diablo, no que después, no que cuando tenga más, no. Usted lo que recibe, entrégueselo al Señor. Entrégueselo al Señor, ya, suelte esa carga, suelte esa responsabilidad. Cuando va a bendecir a alguien, bendícelo de corazón, conforme a la voluntad de Dios, no con lo que te sobra. No regale unos zapatos que le falten los tacones. No regale algo que a usted no le gusta. No siembre algo porque simplemente el motivo es porque no le gusta, no es que no los uso. Si no les gusta es porque no te gusta, porque lo que a uno le gusta es lo que uno usa. Tremendo trabalengua, ¿verdad? Si tú y yo vamos a bendecir a alguien que no sea con los zapatos que están rayados, con los zapatos que le falta el tacón, o con los zapatos que los dos son izquierdos, ¿para qué vas a regalar los zapatos izquierdos? ¿Para qué vas a regalar una camisa? Vas a sembrar una camisa que no te gusta, que está rota, que está vieja, que está deteriorada, que tiene un botón de cada ropa extraña. O sea, ese no es el reino. Si tú vas a bendecir, que sea como dijo David, yo no le daré nada a Dios que no me duela, que no salga de mí. Porque es que alguien quiso ser más bueno que Dios. Mira, rey, aquí está esto para que se lo ofrendes a Dios. No, agarra eso para ti. Yo no le voy a entregar nada a Dios que no salga de mí, que no me duela, que no tiene significado en mí. Eso fue lo que buscó en Abraham, buscó lo más importante de Abraham. Entonces, el reino es así.
La dimensión del reino, hermano, es para los valientes. Cuando el Señor comenzó a hablar del reino, mucha gente se escandalizó y dale para afuera. Dígame aquel joven rico. Tenía muchas posesiones, vino a tratar de sorprender al Señor. Yo vengo aquí a ver qué es lo que tengo que yo hacer para ser salvo. Y el Señor comenzó a decir lo que él guardaba. Bueno, haz esto y haz esto. Ah, Señor, y esto yo lo guardo de mi niñez. ¿Qué otra cosa más falta por ahí? Y el Señor sí sabía por dónde se estaba metiendo. Dice, bueno, una cosita te falta. ¿Cuál, Señor? Se preparó. ¿Cuál? Aquí hay suficiente. Bueno, vende todo lo que tiene. Hablando de ese principio de Mateo, que el Señor no le quería quitar nada, quería que más bien activara la finanza que venía del reino, para derrumbar en el corazón de él el Dios falso de la riqueza. Cuando el Señor le enseñó el principio del reino, no lo soportó. No lo aguantó. Dijo, no, esto es mío. Esto es mío. Esto provino de mi fuerza, de la herencia de mis padres, qué sé yo. Yo no lo voy a utilizar de esa manera. Yo me imagino que este hombre dijo, dentro de sí, ¿no? Oye, este pastor me está manipulando, quiere quedarse con la plata. Se quiere comprar una barca, este Yeshua. Estás utilizando Yeshua, pero yo soy más inteligente que tú, a mí no me vas a engañar. Sí. Y el Señor le dijo, cuán difícil es cuando ese hombre se fue, cuando ese joven se fue. Entonces los discípulos, cuando vieron aquella expresión de Yeshua, se escandalizaron más todavía. Porque viene el joven rico, quiso hacer una moriqueta y le salió otra cosa peor. El Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, solamente una cosa te falta para que entres en el reino. Solamente te falta una cosa. ¿Cuál? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y acumularás tesoro en los cielos. Pero ese hombre no tenía el corazón en los cielos, ese hombre lo tenía aquí abajo. Estaba bien amarrado. Entonces viene el Señor y dice aquella verdad, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y de una vez Pedro y el otro, y entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a ser salvos? Dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no lo es. El reino tiene demandas. El reino, tenemos que someternos al reino. Para que nos vaya bien, para que tengamos buenos resultados, para que lo que hagamos permanezca y para que aquello funcione. Es el reino. El reino, nosotros no fuimos creados para afanarnos, ni angustiarnos, ni enfermarnos por la riqueza, ni por lo que nos falta, ni por vestido, ni comida, ni vestida. No, eso está suplido dentro del reino. Pero si no lo estás recibiendo es porque estás haciendo las cosas mal. Inquiere en el Señor, estudia la palabra, busca respuesta en Dios, porque Dios te tiene que decir, Dios te tiene que revelar qué es lo que estás haciendo mal, en por qué las añadiduras no te están persiguiendo. Algo se está haciendo incorrectamente cuando las añadiduras no las estamos teniendo. Y creo, convencido estamos, que la parte que no está funcionando bien en el reino somos nosotros. Ha sido entonces una gran bendición haberle compartido esta maravillosa palabra en este día. Les pido de corazón que se lo compartan a alguien, que se lo compartan compártanlo. Usted copia el link, ¿verdad?, del video y lo colóquelo en su estado. Así usted también coopera para que el reino se extienda, para que la palabra llegue a otras personas. En su estado, donde usted quiera, compárteselo a un grupo, un amigo, una amiga, pero haga algo dentro de las cosas del Señor, porque es la idea de estos mensajes, es la idea de esta palabra, que corra, que fluya y que llegue a personas que yo ni siquiera conozco, pero Dios sí conoce. Se les ama mucho, bendiciones, proclamo sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros, que estas verdades del reino se nos revelan, que comprendemos definitivamente que somos mayordomos, que no somos dueños de lo que tenemos, no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida, mucho menos de lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar nuestra vida, no podemos decir voy a vivir 100 años, eso solamente lo controla el Señor, lo gobierna el Señor. No puedo gobernar el futuro, yo no tengo control, es el Señor el que lo gobierna. Así que tenemos que reconocer por la palabra, por la revelación de la palabra,
¿Quién es el que gobierna? ¿De quién son las cosas que están en los cielos y en la tierra? ¿A quién le pertenezco? ¿Qué posición tengo aparte de hijo? Dice la Biblia que soy mayordomo. Y si yo soy un mayordomo, es mi amo el que me dice a mí qué debo de hacer con los bienes de él. Eso es tremendo. Nuestro amo, nuestro Mashiach, nuestro Dios, nos quiere indicar para nuestro propio beneficio cómo administrar los recursos. El día que yo lo haga de esa manera, ahí yo voy a tener el respaldo poderoso del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yahshua, por esta bendición, por esta palabra. Profetizo, Señor, por fe, que cada uno de nuestras vidas acepta, medita esta palabra, la estudia exhaustivamente, Señor, la investiga exhaustivamente, la confiesa, Señor, y la hace verdad en su vida y como estilo de vida, Señor. En el nombre glorioso de Yeshua, declaramos, Señor, que buscamos primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos son añadidas, que nosotros no somos como la gente del mundo que busca con afán y con preocupación estas cosas, porque la vida es más importante que el vestido, oh Señor, y el cuerpo es más importante que la comida. Eso lo dijiste tú. En el nombre de Yahshua, te honramos y te glorificamos. Amén, Señor, y amén. Se les ama mucho, bendiciones.